mensaje de la Biblia se puede resumir en una palabra de 5 letras: Cristo. Para honra y gloria de Dios y deleite vuestro, Cristo. Muchas gracias, Pastor Peña y señora. Yo no canto como ellos. Menos mal, si no, les tocaría irse más temprano a ustedes hoy. Que el Señor les siga bendiciendo en ese talento tan lindo del canto, ¿verdad? Que lo transporta a uno cerca del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Padre nuestro, en esta mañana en que estamos reunidos acá, hemos venido porque necesitamos de tu presencia. Necesitamos el toque de tu santidad. Y en esta hora en que vamos a abrir tu palabra, te pido humildemente de que tu Espíritu Santo pueda estar en nuestras vidas. También, Señor, que tú seas con aquellas personas que tal vez están en nuestro medio con problemas, están con dudas, desanimados, pasando por alguna tribulación, tal vez no tienen trabajo. Te pido, Padre bueno, de que a través de tu palabra y a través de este tema, ellos puedan encontrar también lo necesario para seguir en la vida cristiana. Te invitamos para que sea nuestro huésped de honor en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera empezar el tema en esta mañana haciendo una pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué es necesario escondernos detrás de la roca de los siglos, que es Cristo el Señor? ¿Por qué se hace necesario que tú y yo estemos detrás de Jesús? ¿Por qué se hace necesario estar detrás de la revelación del amor de Jesús y detrás de la palabra de Dios?
¿Por qué se hace necesario en estos días estas cosas? Nuestra lectura bíblica en el capítulo 14 de San Juan, el versículo 30, nos dice lo siguiente: ya no hablaré mucho con vosotros, dice Jesús, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Pero él no tiene nada conmigo. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo acá es una promesa muy especial. Va a venir el demonio, va a venir el príncipe de este mundo, pero él no debería tener nada con ustedes. Así como dijo Jesús, pero él no tiene nada conmigo. Eso es muy especial. Ahora, hermanos, cuando nosotros estamos en Cristo, el príncipe de este mundo va a tratar de llevarnos a situaciones incómodas. Satanás va a tratar por todos los medios de hacernos caer. Por eso está el versículo que dice, pero él no debe tener nada con nosotros. Ahora, hermanos, santidad es el resultado o es el atributo que nos llega cuando nosotros nos acercamos a nuestro Dios. Santidad es ese proceso que empieza el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, forma parte de mi vida. Santidad es ese proceso donde el Señor nos dice, mira, tú necesitas cambiar en estas cosas y en estas cosas. Santidad es ese proceso en donde Dios está en primer lugar. Santidad, hermano, es esa percepción de la santidad del Todopoderoso. Eso es santidad. Cuando nosotros vamos a Isaías, vamos a ir al libro de Isaías. Isaías capítulo 6, el versículo 5. Aquí el profeta da una descripción tremenda. Y me gustan las expresiones, las exclamaciones que yo encuentro allí. Miren lo que dijo el profeta cuando él entendió que estaba en la presencia de Dios. Capítulo 6, versículo 5. Dice el profeta, entonces dije, ¡ay de mí! ¿Qué más? Que soy muerto. En otras palabras, qué privilegio tan grande el poder ver a Dios. ¡Ay de mí! ¿Cómo es posible? Dice aquí. Soy muerto. Porque sigue diciendo el versículo, que siendo hombre inmundo de labios. ¿Hay alguien aquí que no es inmundo? Todos somos inmundos. Y este inmundo de labios es que decimos mentiras, estamos en chismes, todo eso aquí. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, vea lo que dice ahora, la última parte. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? He visto al Rey. He visto al Señor. Pero ¿cómo el Señor me da ese tremendo privilegio de ver a Dios cuando yo soy una persona, como dice aquí, de labios inmundos? Y que además de eso estoy alrededor de personas que tienen los labios inmundos también. O sea que todos somos inmundos. Pero el Señor en su gran misericordia, qué bueno es el Señor, hermano, ha permitido que los ojos de este profeta vean al Rey. Y no cualquier rey, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, es que cuando nos encontramos con Dios, pasa algo en nuestras vidas. Cuando nosotros nos encontramos con Dios, la presencia de Dios hace algo en la vida de nosotros. Tiene que suceder así. Porque en la presencia de Dios el pecado se desvanece. En la presencia de Dios lo malo se acaba. El pecado deja de ser. Porque en la presencia de Dios el pecado se derrite. Las malas intenciones se acaban.
Porque en la presencia de Dios lo malo no puede seguir existiendo. Eso es el poder de nuestro Dios. Y el versículo 6 y 7 dice lo siguiente, capítulo 6 de Isaías. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. El versículo 7 dice, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En otras palabras, cuando la presencia de Dios llegó donde Isaías, ¿qué pasó? Le quitó todo su pecado. Y hay una expresión allí que me gusta mucho que dice, quitada ¿qué? Tu culpa y limpio tu pecado. Oh hermanos, ahora este hombre de labios inmundos llegó a la presencia de Dios y la presencia de Dios derritió el pecado. Porque en la presencia de Dios se consume la inmundicia. Porque en la presencia de Dios la maldad deja de ser. Evapora las tendencias heredadas y cultivadas. Cuando nosotros nos encontramos con Dios, suceden cosas muy grandes. Porque usted ahora, hermanos, con la presencia de Dios en su vida, usted empieza a disfrutar del verdadero gozo de la vida cristiana. Con la presencia de Dios ahora usted anda alegre, usted anda feliz, usted está en paz, usted está perdonado, usted está salvo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios llegó a su vida. Qué poder maravilloso la presencia de Dios. Por eso, mi hermano, si usted dice que usted es cristiano y usted siente esta serie de cosas, que no está perdonado, que no hay alegría, que no hay paz, la presencia de otro puede ser, pero no la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios no hay lugar para estas cosas. O tal vez no hemos sido lo suficiente honestos para confesar nuestros pecados. Tal vez confesamos los pecados, pero no todos. Quedó una reserva. ¿Ve? Y entonces cuando usted deja una reserva, usted no va a disfrutar eso. Usted va a disfrutar de la alegría, de la paz, del perdón, del gozo de la salvación, cuando usted es honesto con Dios. Allí viene ahora la plenitud del poder de Dios a su vida y usted ahora empieza a ser feliz en el completo sentido de la palabra. Pero sigue diciendo el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Y quién va a ir? Entonces dije yo, envíame a mí. Ahora, hermano, ¿por qué sucede esto? Cuando nosotros no tenemos al Señor en el corazón, las actividades de las iglesias no nos llaman la atención. Para nada. Es más importante un partido de béisbol, fútbol, la novela, ¿verdad? Un concierto, cualquier cosa. Eso es más importante. Pero cuando Dios llega a la vida suya, se cambian los papeles. Ahora la iglesia está en primer lugar. Dios en primer lugar. Y ahora usted no entiende. Antes usted decía, pero ¿cómo pueden estar en la iglesia 3 horas allá sentados? ¿Qué hacen? No, es que en la presencia de Dios hay alegría. No se ve la hora, usted no está pendiente. ¿No? En la presencia de Dios no hay premura y no hay tiempo. Y algunos van más allá, dice, pero ¿cómo pueden pasar todo el día metidos en la iglesia? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacemos? Aquí en la iglesia hasta comemos. ¿Ve? Claro, en su sitio donde no puede comer, por supuesto. Pero también comemos la comida espiritual. Esa transformación, mis queridos hermanos, la hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y cuando estas cosas suceden, que usted se siente perdonado, que usted se siente sin culpa, ahora viene el Señor y hace la pregunta, ¿quién va a ir? Antes no había quien fuera. Ahora sobra gente. Dice, yo voy. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque el Espíritu de Dios ha estado trabajando en nuestras vidas. Hermanos, cuando nosotros vamos a Dios con un corazón honesto, Dios puede leer los motivos de nuestro corazón.
Dios limpia nuestras vidas completamente, ese proceso. Si éramos rústicos, mal hablados, mal pensados, el Señor pasa un carbón encendido. Es una expresión que encontramos acá. Versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, símbolo de ¿qué? De limpieza, de purificación. Pasa y limpia, va limpiando. Y usted llega a ser una nueva persona en Cristo Jesús. Una nueva persona con nuevos sentimientos, una nueva persona con nuevos retos, nuevas mentalidades, nuevos desafíos, nuevos gozos, nuevas ganas de vivir para el Señor. Con el Señor, hermano, hay una alegría innata. ¿Por qué? Porque el Señor hace un trabajo especial en nuestras vidas. Señor, envíame a mí. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues el Señor ha hecho una transformación dentro de nosotros. Porque cuando el Señor limpia, ya quita las cosas que nosotros no podemos ver. Cuando el Señor limpia, Él se encarga de las cosas, de que las cosas lleguen al sitio donde deben de estar o donde deben de llegar. Antes yo no veía, pero ahora yo veo. Y cuando eso sucede, hermanos, viene la alegría natural de ser uno cristiano para la honra y gloria del Señor. Vea lo que nos dice ahora el apóstol San Pablo en el capítulo 6 de Romanos. Allí nosotros encontramos algo especialísimo. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, el versículo 22. Miren lo que nos dice. Después que el Señor ha hecho ese proceso de limpieza en nuestras vidas, dice, pero ahora, dice San Pablo, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por fruto la santificación y por fin, ¿qué? La vida eterna. ¿Qué cadena de acontecimientos sucede en nuestras vidas? Tenéis como fruto, ¿qué? La santidad, la santificación. Y como destino, dice allí que la vida eterna. En mi país hay una expresión, yo creo que aquí también la tienen, que se dice la ñapa. ¿Qué es la ñapa? Bueno, déjeme explicar entonces qué es la ñapa. Algo extra, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, si usted tiene una bodega y entonces yo voy y yo le compro, mire, deme $3 de caramelo. 3. Entonces yo le digo, y la ñapa, o sea, no me va a dar algo extra por yo haberle comprado $3. Algo extra. ¿Ves? La chascada. Ok, bueno, la chascada en El Salvador, allá en Centroamérica. Vendaje en El Salvador. Ok, mire lo que hace el Señor en nuestras vidas. Dice acá, Él nos da la santificación y como resultado, y la ñapa, ¿qué da? La vida eterna. En otras palabras, aparte de nosotros vivir aquí en paz, con gozo, tranquilo, en armonía, el Señor nos da ¿qué? La ñapa, la vida eterna. Eso es lo que está acá, hermano. Vamos a leerlo otra vez para que ustedes vean. Aquí está, Romanos capítulo 6, versículo 22. Pero ahora, librados del pecado, ya eso quedó atrás, es historia. El viejo hombre, las obras muertas, como dice San Pablo también, y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación, el resultado de, es esto, el resultado viene en la santificación y por fin la vida eterna. Una secuencia maravillosa, todo a nuestra mano. Y el Señor, hermano, lo que quiere es que usted y yo aprendamos a usar estas cosas para la honra y gloria de Dios. Un resultado natural de un corazón convertido. Pero San Pablo también en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, mire lo que nos dice. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13.
Aquí este versículo tiene mucho significado, hermano. Miren ustedes, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 nos dice: mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Para qué? Para la salvación, dice, por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. En otras palabras, qué bueno que el Señor nos tuvo en cuenta a nosotros. Por eso yo digo, hermano, que no es casualidad que usted y yo estemos aquí en esta mañana. Dice aquí, desde el principio, ya nosotros estábamos en la mente de Dios. Era el plan de Dios que fuera así. Por eso se hace necesario que usted y yo tengamos un cambio en nuestra vida. ¿Y cuáles son esos dos elementos que Dios usa para nuestra santificación? Oh, hermano, Juan 16:8. En San Juan capítulo 16, versículo 8. Juan capítulo 16, versículo 8. Miren lo que nos dice. Dos elementos que Él usa para nuestra santificación. 16:8 dice: y cuando viniera el Espíritu, ¿qué va a hacer el Espíritu? Redarguirá o convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que va a hacer entonces el Espíritu Santo cuando llegue a nuestras vidas? Nos convence. Lo que no puede hacer el pastor, lo que no puede hacer la junta, lo que no puede hacer un padre, una madre, lo hace el Espíritu de Dios. Yo no sé cómo lo hace, yo no sé qué palabras usa el Espíritu Santo, pero lo que yo sí sé es que cuando el Espíritu de Dios llega a la vida de una persona, la cambia, la transforma completamente, llega a ser una persona completamente nueva. Por eso dice aquí, cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado. Y esto yo lo he vivido, hermanos. Yo lo he vivido. En cierta ocasión nosotros llegamos a una iglesia donde todas las jovencitas estaban en huelga. En huelga de tela. Y imagínense, la falda no le alcanzaba, bien arriba, aquí, a medio muslo. Y era una rebeldía que había en la iglesia. Y bueno, ya se había reunido el pastor, junta y cuánta cosa, y los padres estaban todos alborotados porque las muchachas estaban fuera de control. Bueno, ¿qué hacer? Bueno, vamos a orar para que el Señor obre. Y empezamos a hablar con esa jovencita y a ponerle a Cristo en el corazón. Hermano, en cuestión de 2 o 3 meses, las faldas llegaron donde tenían que llegar. ¿Eh? ¿Quién hizo el trabajo? El Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios que convence. Eso es muy importante. Entonces, hermanos, uno de los elementos que Dios usa como agente para nuestra santificación, ¿qué es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a nuestra vida. Y otra cosa que usa Dios para nuestra regeneración es Jesús como la verdad. Porque cuando Jesús llega, todo cambia también. Cuando la palabra de Dios llega, todo cambia. Porque la palabra de Dios nos habla de Jesús. Cuando nosotros vamos a la verdad, que es la palabra de Dios, vamos a entender lo que significa de que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar de que Jesús está más cerca de nosotros. Cuando nosotros vamos a la Biblia, que es la verdad, vamos a encontrar también de que la mano de Dios está con nosotros. No estamos solos, no estamos huérfanos. Cuando vamos a la Biblia, que es la palabra de Dios, vamos a encontrar también que todo gira alrededor de Jesús. Y que alrededor de Jesús todo es santidad.
qué tremendo, hermanos, porque la Biblia tiene ese ingrediente especial que nos acerca más a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay hombres, hermanos, que fueron tremendos hombres, pero hay un joven especial, y me estoy refiriendo a José. Dice el Espíritu de Profecía que José caminaba con Dios. Cuando usted va a Génesis capítulo 39, y le dejo esa tarea si usted lo quiere leer esta tarde, hay una terminología allí tan preciosa, porque yo encuentro allí vez tras vez esta expresión. Y José progresaba. Y todo lo que José tocaba, progresaba. Y Jehová era con José. O sea, esa terminología, yo decía, pero ¿por qué es que sucede esto? Ahora, ¿quién era José? Nosotros encontramos que José fue un expatriado, vendido por sus hermanos y llevado ¿a dónde? A Egipto. Un día se encontró con la esposa del jefe, que estaba medio enfermita, la pobre, ¿verdad? Porque esta gente que son así en estas cosas están enfermos, ¿verdad? Bueno, y la pobre estaba enfermita y lo empieza a atacar el propio demonio enfrente, hermano, allí. ¿Y qué dijo José? ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Yo no puedo, dijo José. Y se metió en problemas. Pero nosotros encontramos aquí, hermanos, que con esta expresión, esta es santidad del más alto calibre. Esta no es cualquier tipo de santidad. Si hubiera sucedido en nuestros días, tal vez usted hubiera pensado, esta es una oportunidad muy buena. Vamos a aprovechar, porque estas oportunidades no se dan todos los días. Esa es la mentalidad de ahora. Pero de ahora de aquel que está sin Cristo. Porque el que está con Cristo piensa diferente. Dice, no, este es el del demonio disfrazado de mujer. Este es Satanás. Y nosotros encontramos en la vida de José, hermano, que Satanás lo arrinconó. Satanás lo encarceló. Y Satanás lo golpeó de tal forma que no pudo quebrantar la fe que José tenía en Dios. Usted puede leer todo esto en el Génesis capítulo 39. Allí está toda la descripción. Y preste atención a estas expresiones que dice que Dios o Jehová bendecía a José. Y usted dice, pero ¿cómo es que Dios se inclina así tan feo con una persona? Oh, pero yo encontré en el libro Profetas y Reyes una descripción de lo que era José. Miren, dice que cuando la caravana de ismaelitas llegó a una altura en el camino que descendía a Egipto, José, ya vendido por sus hermanos, ya se lo llevaban para Egipto. Y en esa montaña donde él pudo ver por última vez su casa, sus padres, mire lo que dice. José, bañado en lágrimas, volvió su vista y vio que casi no se veían las tiendas de su padre. Y este libro nos dice que en ese momento José, inundado de lágrimas, sacudido por el horror de la vida que le esperaba, elevó su corazón al cielo y prometió ser fiel a Dios, al Dios de sus padres, no importa dónde estuviera ni cómo estuviera. Voy a ser fiel a mi Dios, pase lo que pase. Hermanos, ¿y usted sabe la historia de José? La Escritura nos dice que el Señor honra a los que le honran. ¿Y cuánta honra recibió este jovencito? Cuando usted estudia la historia de José, usted se da cuenta cómo este jovencito triunfó en la vida, hermano. Ahora yo entiendo por qué José prosperaba. Ahora yo entiendo lo que José hizo para ganarse el favor de Dios. ¿Por qué? Porque José aprendió a conversar con Dios. José aprendió a trabajar con Dios. José aprendió a andar con Dios las 24 horas. Por eso, mi querido joven, señorita, cuando usted se consiga por allí un enfermito o una enfermita, ya ustedes saben lo que quiere decir enfermito, ¿verdad?
Pídale al Señor fuerza y corra como hizo José. Déjele la capa, déjele el saco, pero no se quede allí. ¿Por qué? Porque allí va a estar su desgracia. Corra. En vez de entender eso como, qué bueno, qué oportunidad, entienda eso como que, qué descarado es el diablo. ¿Cómo me quiere arruinar mi vida con una mujer o con un hombre? Porque puede ser de cualquiera de los dos lados. Así que mucho ojo, hermano. Esa historia de José está allí para que nosotros abramos los ojos. Muy bien, hermanos, cuando usted se encuentra con su Dios, el Señor quiere darle a usted alegría, gozo, santidad, tolerancia, limpieza, regocijo y servicio en la casa de Dios. Eso lo trae el Señor. Vamos a ver unas citas aquí. Salmo 130, la mitad de la Biblia. En el Salmo 130 nosotros encontramos algo muy interesante. Versículo 3 y el 4. Y ya tengo que terminar porque se me acabó el tiempo. Salmo capítulo 130, versículo 3 y el 4. Miren lo que pasa cuando usted está cerca de Dios. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Empero, ¿qué sigue? Federico. Empero hay perdón cerca de ti. Tremendo eso. Es que cerca del Señor yo me siento como perdonado. Yo me siento tranquilo. Me siento limpio en la presencia de Dios. Por eso dice el Señor acá, ¿quién podrá estar en pie? Bueno, yo por mí mismo no puedo estar en pie, pero si estoy con el Señor, yo puedo estar en pie. ¿Se dan cuenta? Un versículo más, Salmo 86, versículo 5. En el Salmo 86, el versículo 5, hay algo muy bueno allí mencionado por el salmista. Salmo 86, versículo 5 nos dice, porque tú, oh Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y el versículo 8 dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre todos los dioses. Hermanos, qué privilegio el de nosotros, el de pertenecer a nuestro Dios, ese, el Creador, que no hay como Él. Los otros dioses tendrán muchas cosas, pero este Dios es poderoso. Es el Creador de todo el universo. Es el que hizo al hombre y a la mujer, pero Él también el que hizo su ley. Y dentro de esa ley está el sábado. Por eso estamos reunidos aquí en esta mañana dándole honra y gloria a nuestro Dios. Pero ¿cuál es el plan de Dios? Isaías 55, el versículo 7. ¿Cuál es el plan de Dios? Aquí está, bien definido y bien categórico. 55, versículo 7. Como dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué más? Y regrese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, ¿en qué? En perdonar. Entonces, ¿cuál es el llamado del Señor para nosotros? Regresa, regresa donde mí, dice el Señor, que yo quiero perdonarte, yo quiero ayudarte, pero yo no puedo forzar tu voluntad. Yo te quiero perdonar. Porque el versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Quién dice? Dice Jehová. En otras palabras, lo que el Señor quiere, hermano, es darnos una nueva vida. Lo que el Señor quiere darnos es la vida eterna. Pero que ahora nosotros aprendamos a vivir una vida de santificación con la presencia de Jesús en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, y que podamos cada día consagrarnos a nuestro Dios. Recuerden la historia de José, mis queridos jóvenes. No lo olvide, es muy importante. Cuando lleguen los enfermitos, dígale, no, ¿cómo haría yo este gran mal a mi Dios? Que el Señor nos bendiga.